Ella era solo una joven común, hasta que recibió la invitación más imposible de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios la eligió precisamente a ella? Entre tantas, ¿por qué a una chica desconocida, de un pueblo pequeño, sin riqueza ni prestigio? En este video vas a entender lo que el cielo vio en María y que tal vez aún esté esperando encontrar en ti. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia puede cambiar la forma en que miras tu propio sí a Dios. Nazaret. Un pueblo pequeño, ignorado por los mapas importantes de la época. No había palacio, no había trono, no había multitudes, pero fue allí, en ese lugar escondido del mundo, donde el cielo entero volvió sus ojos y encontró a una joven, no una reina, ni una sacerdotisa, una joven común, de vida sencilla, con manos que aún aprendían a bordar y sueños que quizás apenas tenían forma. Pero Dios no eligió Jerusalén, ni los salones dorados, ni los castillos de la realeza. Él eligió Nazaret. Y dentro de Minues, ella eligió a María, porque donde los hombres ven anonimato, Dios ve disponibilidad. Donde los ojos humanos pasan de largo, la mirada divina se detiene y susurra: es aquí. María fue recordada, en un tiempo en que nadie la esperaba, en un lugar donde nadie miraba, porque Dios no se guía por currículos, fama ni riqueza. Él busca corazones, y cuando encuentra uno, lo habita. No todo milagro comienza con alegría, a veces comienza con un susto. María estaba sola, el día era común, la rutina seguía, pero de repente el cielo invadió la sala. Un ángel, un saludo, una frase que cambió el rumbo de la historia. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pero María no entendió. La Biblia dice que se turbó. Se sintió confundida por aquellas palabras. Tuvo miedo. Sí, incluso ella, la elegida, tuvo miedo. Y eso nos enseña algo valioso. Tener fe no es nunca sentir miedo. Es sentir y aún así escuchar. Es temblar por dentro y aún así preguntar: ¿qué quiere el Señor de mí? Sí, Ángel trajo el mensaje, pero fue María quien tuvo que decidir creer. No había garantías, no había testigos, solo una promesa y un corazón que eligió confiar. Porque Dios no busca a los más fuertes, Él busca a los dispuestos. No toda duda es falta de fe. A veces es el camino hacia ella. María escuchó la promesa más imposible que alguien haya oído jamás. Serás madre, concebirás un hijo, y será llamado Hijo del Altísimo. Pero ella no rió como Sara, no dudó como Zacarías. Ella hizo solo una pregunta, simple, humana, pero llena de pureza. ¿Cómo sucederá esto si no conozco varón? No cuestionó el poder de Dios, preguntó por el camino, no dudó de la promesa, solo quiso entender cómo sería posible dentro de su sí. Y el cielo respondió, porque cuando la duda nace de la sinceridad, Dios escucha con ternura. María no hizo trueques, no pidió señales, solo quería saber cómo ser fiel, aún sin entenderlo todo. Y allí, en esa pregunta suave, quedó expuesta el alma de la joven de Nazaret. Curiosa pero confiada, asustada pero entregada, porque quien pregunta con el corazón limpio, prepara el camino para que la fe crezca. Una palabra de 3 letras cambió el destino de la tierra, y todo el cielo se inclinó para escuchar. El ángel esperaba, el mundo aguardaba, y el silencio de María cargaba el peso de toda una promesa. Ella podía decir que no, podía retroceder, podía elegir el camino más fácil, pero eligió el más santo. Y entonces, con la voz temblando de entrega, ella dijo: aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese fue el sí que abrió las puertas de la eternidad, el sí que permitió que Dios entrara en el tiempo, no como un trueno, sino como un bebé. María no pidió garantías, no exigió explicaciones, simplemente confió. Y esa confianza hizo temblar al infierno y alegrar los cielos,
porque el verdadero sí no es el que se dice con la boca, es el que se vive con todo el cuerpo, con toda el alma, aunque no se entienda el mañana. Y así, una joven en una aldea olvidada entregó su vida para engendrar la vida del mundo. María no predicó, no escribió libros, no hizo milagros públicos, pero fue en ella que el Verbo se hizo carne. Mientras el mundo corría, ella callaba. Mientras todos hablaban, ella meditaba. Y mientras el cielo preparaba la salvación, ella gestaba a Dios en silencio. El vientre de María fue más que un espacio físico, fue un altar. Fue el primer sagrario, fue el lugar donde el cielo tocó la tierra sin hacer ruido. La Biblia dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas capítulo 2, versículo 19. Ella oyó al ángel, oyó a los pastores, oyó a Simeón, oyó a Jesús, pero no salió corriendo a contar. Ella guardaba, ella meditaba, ella escuchaba al cielo en el interior de su propio silencio. Y por eso, hasta hoy, María es referencia de interioridad, de recogimiento, de quien no necesita escenario, porque lleva a Dios dentro. ¿Qué aprendemos de esto? Que no toda fe grita, no toda entrega hace alarde. A veces los mayores milagros ocurren en el silencio de quien dice, aquí estoy, y permanece. Decir sí a Dios parece hermoso, hasta que te das cuenta de lo que ese sí puede costarte. Cuando María dijo, hágase en mí según tu palabra, no estaba aceptando solo un embarazo, estaba renunciando a su propia reputación, al matrimonio, a la seguridad, al futuro que todos esperaban para ella. En aquel tiempo, una mujer embarazada sin esposo podía ser apedreada, podía ser expulsada, podía ser humillada públicamente. Pero ella no pidió garantías, no pidió explicaciones, solo preguntó, ¿cómo será esto? Y luego confió. Ese fue el sí más valiente de la historia, no porque ella lo supiera todo, sino porque confió, aún sin entenderlo todo. ¿Qué aprendemos de María? Que el verdadero sí a Dios es el que se da antes de la certeza, antes de la estabilidad, antes del aplauso. El sí de María no fue estratégico, fue obediente, y por eso fue fecundo. Antes de que la cruz fuera de madera, ya pesaba en el vientre de María. María no sostuvo solo a un bebé en sus brazos, ella sostuvo el destino de la salvación. Lo arrulló, lo amamantó, le enseñó a caminar, aquel que sería rechazado, escupido, traicionado y crucificado. Imagina mirar a los ojos de tu propio hijo y saber que él va a sufrir por todos y que el sí que diste dolerá toda la vida. María no huyó del dolor, lo abrazó en silencio. Cada mirada a Jesús era también un recordatorio. Este es el Piscientzinan, Cordero. La cruz no comenzó en el Calvario, comenzó en el corazón de una joven que aceptó engendrar la redención sabiendo que también tendría que perder. ¿Qué aprendemos de María? Que a veces llevar la promesa de Dios también es llevar una cruz, que obedecer no siempre es cómodo, pero siempre es sagrado. María nos enseña que la fe verdadera es la que permanece firme, incluso cuando el futuro da miedo. No toda fe grita. Algunas simplemente guardan en silencio, mientras los pastores anunciaban, mientras los ángeles cantaban, mientras todos se maravillaban con el nacimiento de Jesús. María calló. La Biblia dice, María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas capítulo 2, versículo 19. Ella vio el cielo abrirse, escuchó el nombre de su hijo ser exaltado, y aún así, no se exaltó con él. María no buscaba escenario, ella buscaba propósito. Mientras todos hablaban, ella solo sentía. Mientras todos celebraban, ella discernía en silencio lo que Dios estaba haciendo. María fue elegida, no solo por su pureza, sino por su profundidad. Ella no necesitaba entender todo, solo necesitaba confiar. ¿Qué aprendemos de María?
que las mayores revelaciones muchas veces se guardan, no se dicen, que el corazón que medita en Dios oye lo que el mundo ruidoso no puede escuchar, y que, a veces, el silencio de una mujer habla más fuerte en el cielo que 1000 discursos sobre la fe. Ella cargó a Jesús en sus brazos, pero también cargó un dolor que nadie vio. En el templo, Simeón miró a María y no profetizó bendiciones, profetizó dolor, y una espada traspasará también tu propia alma. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 35. María escuchó eso cuando Jesús aún era un bebé. No había sangre, no había cruz, no había corona de espinas, pero ya había una espada invisible, una espada clavada en el alma de una madre. Desde aquel día, ella supo que el hijo que amaba sería entregado. Cada milagro que él hacía, cada palabra que él predicaba, era un paso más hacia el Calvario. Y María lo acompañaba todo en silencio, con el alma abierta, con el corazón sangrando de anticipación. ¿Qué aprendemos de María? Que hay dolores que cargamos, aunque nadie los vea, y que el amor verdadero se acepta hasta las espadas, cuando sabe que forman parte de la misión. María no huyó del dolor, lo abrazó, porque quien ama de verdad permanece hasta el final, aunque sea de pie, aunque sea llorando, al pie de la cruz. Ella dio a luz al Salvador, y aún así siguió aprendiendo con él. María no usó el título de Madre de Jesús para exaltarse, usó el silencio, la escucha y el corazón humilde. Incluso habiendo llevado a Dios en su vientre, no dejó de caminar detrás de él. En los evangelios vemos a María en lugares inesperados, en el templo, escuchando profecías, en las bodas de Caná, observando atentamente, en el camino de la cruz, en silencio, y en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo con los apóstoles. No exigió un lugar de honor, no reclamó privilegios, permaneció discípula. Mientras otros discutían quién sería el mayor en el reino, María ya lo sabía. El mayor es el que sirve. ¿Qué aprendemos de María? Que incluso los más cercanos a Jesús todavía necesitan seguirlo. No fue solo la mujer del sí en Nazaret, fue la mujer del sí todos los días. Ser madre de Jesús fue un don, ser discípula fue una elección. Y tal vez ese sea el mayor secreto de María. No quiso ser adorada, quiso ser obediente. Todos huyeron, pero ella se quedó. María estaba allí, frente al dolor más violento, la sangre, la humillación, la agonía. No gritó, no cuestionó, permaneció de pie, mientras el mundo se burlaba, mientras hasta los discípulos huían. Ella mantuvo los ojos en Jesús, porque una madre que dijo sí en el nacimiento, también necesita decir sí en la muerte. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. No intentó impedir el plan de Dios. Sufrió, pero no huyó. Lloró, pero no abandonó. La cruz no alejó a María. La cruz reveló a María. ¿Qué aprendemos de María? Que el amor verdadero no es el que grita, es el que permanece. Que la fe verdadera no es la que entiende todo, es la que confía incluso sin comprender. María nos enseña que estar cerca de Jesús no siempre es cómodo, pero siempre es salvífico. Ella se quedó de pie para que tú supieras. Cuando todo se desmorone, la fe no necesita correr, solo necesita permanecer. Jesús subió al cielo, pero María se quedó entre los frágiles. Los apóstoles estaban encerrados, con miedo, inseguros, dudando de su propio llamado. Pero allí, en medio de ellos, había una mujer que ya sabía lo que era esperar lo imposible. María no fue solo la madre de Jesús, fue la madre de la Iglesia. En silencio, se quedó entre los que vacilaron, los que cayeron, los que huyeron, y no señaló, no juzgó, solo esperó con ellos hasta que descendiera el Espíritu Santo. Hechos de
Los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Todos perseveraban unánimes en oración, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. María no se aisló, se unió. No necesitó protagonismo, fue presencia. ¿Qué aprendemos de María? Que quien lleva al Espíritu sabe reconocer la debilidad de los demás, sin dejar de creer en la promesa. María nos enseña que esperar no es pasividad, es estar llena de fe, llena de oración, llena de paciencia con quienes aún no comprenden todo. Ella pudo haber desistido, pero se quedó. Y por eso el Espíritu Santo encontró una iglesia con el corazón de la madre ya latiendo dentro de ella. ¿Alguna vez amaste tanto que te dolió por dentro? María supo desde el principio que eso pasaría. En el templo, con Jesús aún bebé en brazos, el anciano Simeón se acercó y dijo: «Y una espada traspasará también tu alma». Lucas, capítulo 2, versículo 35. Imagina escuchar eso el día de la consagración de tu hijo. No promesas de gloria, sino una espada. María cargó esa profecía en su corazón toda la vida, desde el llanto en el nacimiento hasta la sangre en la cruz. Y aun cuando todo parecía perdido, cuando el dolor desgarraba más que cualquier cuchilla, ella permaneció, de pie, al lado de la cruz, en silencio, sosteniendo al mundo con la mirada. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Estaba de pie junto a la cruz de Jesús su madre. ¿Qué aprendemos de María? Que el amor verdadero soporta la espada, que la fe auténtica no huye del dolor, y que Dios eligió a María porque no estaba hecha de palabras bonitas, sino de una entrega que sangraba, sin rendirse. María fue fuerte sin necesidad de gritar. Fue entera, incluso hecha pedazos, y por eso fue elegida para ser madre de Jesús y de todos nosotros.